En este video veremos las operaciones producto punto y producto cruz en R2 y cómo usarlas para determinar si dos vectores son ortogonales o paralelos. Además, comprenderemos el concepto de vectores linealmente dependientes e independientes. Mi nombre es Samuel Serna y bienvenidos a DocLab. Comencemos por comprender el producto punto en R2. Para ello, tomemos dos vectores en el plano cartesiano, el vector v con coordenadas 3,1 y el vector u con coordenadas 1,2. Ahora, proyectemos el vector u sobre el vector v. ¿Pero qué significa esto? Significa que vamos a encontrar qué parte del vector u apunta en la misma dirección que el vector v. Para visualizarlo mejor, imaginemos una recta perpendicular a la dirección de v, que pasa por la punta del vector u. Si hacemos que el vector u siga esta recta hasta tocar el vector v, el punto obtenido determina la proyección de u sobre v. O dicho de una forma más intuitiva, imagina una linterna alumbrando de manera perpendicular hacia el vector v. La sombra que el vector u proyecta sobre el vector v representa la proyección de u sobre v. Ahora que ya tenemos proyectado el vector u sobre el vector v, observemos la longitud de esa proyección, es decir, el tamaño de la sombra que u forma sobre v. A continuación, tomaremos esa longitud y la multiplicaremos por la magnitud del vector v. ¿Y qué representa ese resultado? Pues justamente representa el producto punto entre los vectores u y v. Ahora, concentrémonos en el cálculo específico del producto punto entre los vectores u y v. Tenemos dos maneras de encontrarlo. La primera consiste en tomar las coordenadas de ambos vectores, multiplicar entre sí sus componentes en x y sumar ese resultado con la multiplicación de sus componentes en y. Al realizar esta operación, obtenemos como resultado 5. La segunda manera consiste en multiplicar la magnitud del vector u por la magnitud del vector v y luego por el coseno del ángulo que existe entre ambos vectores. Esta operación también nos da como resultado 5. Es importante notar que el producto punto cumple con la propiedad conmutativa. Esto significa que el producto punto entre u y v es igual al producto punto entre v y u. Es decir, no importa el orden en el que realicemos la operación, el resultado será el mismo. Perfecto. Ahora sabes cómo calcular el producto punto entre dos vectores. Pero ¿sabías que mediante el producto punto también se puede demostrar que dos vectores son perpendiculares entre sí? Déjame mostrarte cómo se hace. Volvamos al plano cartesiano, en el cual plantearemos los vectores v con coordenadas 3,1 y u con coordenadas -1,3. Como se puede apreciar en pantalla, dichos vectores son perpendiculares entre sí, es decir, entre ellos dos hay un ángulo de 90 grados. Pero ahora probemos que estos vectores son perpendiculares entre sí. Para ello, utilizaremos las dos definiciones del producto punto. Primero, usemos la definición por componentes. Tomamos las coordenadas de ambos vectores y calculamos 3 por -1 más 1 por 3, lo cual da como resultado 0. Ahora, como el producto punto entre u y v es igual a 0, utilizaremos la segunda definición, que nos dice que el producto punto entre u y v es igual a la magnitud de u por la magnitud de v por el coseno de teta, siendo teta el ángulo entre los dos vectores. Sustituyendo, diremos que 0 es igual a la magnitud de u por la magnitud de v por el coseno de teta. Como las magnitudes de los vectores son distintas de 0, podemos concluir que el coseno de teta es igual a 0. Aplicando coseno inverso en ambos lados de la ecuación, obtendremos que teta es igual a 90 grados. Por lo tanto, los vectores son ortogonales entre sí. Ahora, estamos en el entorno gráfico de GeoGebra. Tenemos los siguientes vectores. El vector v de color verde, el vector u de color rojo. Estas barras, estos deslizadores, son para controlar las componentes de los vectores que tengo acá. Y tenemos el vector w, que será la proyección del vector u sobre el vector v. Ahora quiero que vean lo siguiente. Tenemos aquí el valor e, que es igual al producto punto entre v y u. El mismo GeoGebra se encargó de calcular dicho resultado para estos dos vectores v y u.
y el resultado fue 5. Ahora, calculémoslo por nuestra propia cuenta. Tenemos aquí la fórmula de el vector u proyectado en v. No se preocupen por el momento por esta fórmula, más adelante la veremos. Este vector es el vector 1.5, 0.5. Luego, lo que vamos a hacer es calcular la longitud de este vector u proyectado en v, o sea, w, por la longitud del vector v. Y aquí tenemos dicho resultado, longitud de w por longitud de v. Ahora, ¿es siempre dicho resultado igual a nuestro producto punto? Pues la verdad es que no, no siempre es así. Déjame mostrarte cuando esto no se cumple. Para ello, veamos la recta H. ¿Ok? Esta es la recta, la nombré H. Y te preguntarás, ¿qué de especial tiene esta recta? Lo especial que tiene esta recta es que es ortogonal a nuestro vector U. Permitamos que nuestra recta divida al plano en dos mitades, una roja y otra verde. ¿Qué de especial tienen estas secciones? Pues si el vector v reside en la zona verde, el valor del producto punto será positivo, y si reside en la zona roja, el valor del producto punto será negativo. ¿Por qué pasa esto? Si nos fijamos en el ángulo entre el vector v y el vector u, veremos que en la zona verde se encuentra entre lo que podríamos llamar menos 90 grados y 90 grados, valores para los cuales el coseno es positivo. Si por el contrario ponemos al vector v en la zona roja, veremos que el ángulo entre el vector u y el vector v toma valores entre 90 grados y 270 grados, valores para los cuales el coseno es negativo. Como recordaremos de momentos anteriores, el producto punto se puede describir como el producto de las magnitudes de ambos vectores por el coseno del ángulo entre los dos. Ahora, si estamos en la zona roja, ese coseno va a ser negativo. Y como las magnitudes de mis vectores son positivas, entonces el producto punto va a ser negativo. Mientras que si estamos en la zona verde, ese producto punto va a ser positivo, pues nuestro coseno va a ser positivo. Entonces, digamos que el producto punto, el signo de nuestro producto punto, depende en gran medida del ángulo que haya entre los dos vectores. Veamos esto con un ejemplo. Desplacemos nuestro vector v a otra posición, haciendo que resida en la sección roja. Así, por ejemplo. Ahora nuestro vector v está en la sección roja y el producto punto ahora es negativo, a diferencia de hace unos momentos, ¿lo ven? Ahora es positivo, entra en la sección roja y ahora es negativo. Cabe aclarar que estas secciones verde y roja no siempre tienen que ser la misma. Pueden variar en función de la dirección de mi vector u. Como pueden ver, si cambio un poco las coordenadas del vector u, la sección verde y roja van a cambiar. Incluso podríamos intentar cambiar la dirección del vector u de tal manera que el vector v vuelva a estar dentro de esta sección verde. Así que simplemente es un recordatorio de que debemos tener cuidado a la hora de calcular el producto punto, tener cuidado con el ángulo que hay entre ambos vectores. Ahora, comprendamos el concepto del producto cruz en R2. Para ello, volvamos al plano cartesiano y dibujemos nuestros vectores. V con coordenadas 3,1 y U con coordenadas 1,2. Retomemos una idea del video pasado, el paralelogramo generado por estos dos vectores. Ahora bien, ¿qué relación tiene este paralelogramo con el producto cruz? La respuesta es la siguiente. El área de ese paralelogramo es igual a la magnitud del producto cruz entre U y V. ¿Y cómo calculamos esa área? Muy sencillo. El área de un paralelogramo es base por altura. Tomemos como base la magnitud del vector v. ¿Y la altura? Pues la altura corresponde a la componente perpendicular del vector u respecto a v.
Esa componente se obtiene multiplicando la magnitud de u por el seno del ángulo θ, siendo θ el ángulo entre ambos vectores. Por lo tanto, el área será la magnitud de v por la magnitud de u por el seno de θ. Y justamente esa cantidad representa la magnitud del producto cruz. Y de manera similar al producto punto, el producto cruz también puede calcularse de dos formas. La primera es mediante sus componentes. ¿Cómo lo hacemos? Pues tomamos la componente en x del primer vector y la multiplicamos por la componente en y del segundo vector. Luego, a ese resultado le restamos la multiplicación de la componente en y del primer vector por la componente en x del segundo vector. En el caso de nuestros vectores v y u, esto es 3 por 2 menos 1 por 1, que es lo mismo que 6 menos 1 y es igual a 5. La segunda manera consiste en usar la fórmula geométrica, la cual dice que el producto cruz entre v y u es igual al producto de las magnitudes de v y u por el seno del ángulo entre ambos vectores. Debemos tener cuidado con el orden de los vectores, ya que el producto cruz no es conmutativo, lo que significa que el producto cruz entre v y u es diferente del producto cruz entre u y v. Más adelante veremos cómo determinar el signo o dirección mediante la regla de la mano derecha, teniendo en cuenta cuál es el ángulo que estamos analizando entre ambos vectores. Bien, ahora quizás quieras guardar tu mano izquierda en el bolsillo, porque como su nombre lo indica, la regla de la mano derecha solo funciona con la mano derecha. ¿Y qué dice esta regla? Pues si queremos calcular el producto cruz entre v y u, haremos lo siguiente. Tomaremos nuestra mano derecha y orientaremos los dedos, excepto el pulgar, en la dirección del vector v que aparece en pantalla. Luego, curvaremos esos dedos hacia la dirección de u, recorriendo el menor ángulo entre ambos vectores. Ahora presta atención al sentido del giro. Si el recorrido va en sentido contrario a las manecillas del reloj, el producto cruz será positivo. Si el recorrido va en sentido de las manecillas del reloj, el producto cruz será negativo. Otra forma de verlo es observar el pulgar. Si el pulgar apunta hacia afuera de la pantalla, el resultado es positivo. Si apunta hacia adentro de la pantalla, el resultado es negativo. Analicemos el entorno gráfico de GeoGebra para el producto cruz en R2. Miremos este paralelogramo, que está generado por los vectores v en color verde y u en color rojo. ¿Cómo encontramos el área de este paralelogramo? Pues el área de un paralelogramo es base, la magnitud de v, por altura, este segmento K. Y este segmento K, ¿cómo lo encontramos? Pues lo encontramos mediante el seno del ángulo que genera el vector v y u, multiplicado por la magnitud de u, que lo podríamos ver como qué tanto en la dirección ortogonal a v va el vector u. Eso representaría esta K, la altura de nuestro paralelogramo. Así que el área de nuestro paralelogramo sería magnitud de v por K, como lo podemos ver aquí. Aquí GeoGebra calculó el área del paralelogramo sin necesidad de que nosotros pusiéramos ninguna fórmula. ¿Ok? Él mismo la calculó. Pero nosotros también lo podemos calcular como vemos aquí, en esta fórmula, con el valor J. ¿Qué es este valor J? Como podemos ver aquí, es longitud de v o magnitud de v, como lo quieran decir, por K, o sea, la magnitud de este segmento K, base por altura. Como podemos ver, otra manera de encontrar dicho valor es el producto cruz entre el vector v y el vector u. ¿Cómo sería este cálculo? Pues sería la componente en x del vector v, que es a, como lo podemos ver aquí, por la componente en y del vector u, que es d,
como lo podemos ver aquí, menos la componente en y del vector v por la componente en x del vector u. Da exactamente el mismo resultado al que nos propone GeoGebra, que está por acá. Pasemos al último tema del video de hoy, vectores linealmente dependientes e independientes. ¿Cómo podemos visualizar esto? Ubiquémonos en el plano cartesiano y tomemos un vector cualquiera. Ahora imaginémonos otros vectores. Si alguno de esos vectores apunta exactamente en la misma dirección o en la dirección opuesta, de modo que pueda obtenerse multiplicando nuestro vector original por un escalar, entonces diremos que esos vectores son linealmente dependientes. En otras palabras, ambos vectores estarán sobre la misma línea que pasa por el origen. Por el contrario, si un vector no puede obtenerse como múltiplo escalar del primero, entonces será linealmente independiente de él y no pertenecerá a la misma recta. Veamos el entorno gráfico de GeoGebra. Aquí tenemos dos vectores, v y u, el vector verde y el vector rojo. Ahora veamos ejemplos de cuando u es linealmente dependiente a v. Cambiemos las coordenadas de nuestro vector u. Por ejemplo, pongámosle 1 de altura, 1 en y y 1 en x. ¿Ok? Ahora son linealmente dependientes estos dos vectores. ¿Cuándo más podrían ser linealmente dependientes? En este otro ejemplo. Fíjense que yo puedo describir el vector u como dos veces el vector v, lo que significa que u es un múltiplo escalar de v. Por lo tanto, se dice que u y v son linealmente dependientes, porque también yo podría decir que el vector v es la mitad del vector u, o un medio del vector u. Ahora, ¿cuándo son linealmente independientes? Pues cuando u no pertenece a esta recta verde, sino que está por fuera de ella. Y aquí tenemos un ángulo que es diferente de cero. Cuando estábamos en la sección donde eran dependientes, aquí el ángulo no lo muestra la aplicación, pero el ángulo es cero. ¿Qué otro caso podríamos tener para linealmente dependientes? Que el ángulo sea 180, o sea, van en dirección opuesta. Por ejemplo, aquí. En este otro caso, también son linealmente dependientes y van en direcciones opuestas. Ahora, ¿cómo podríamos demostrar que dos vectores son linealmente independientes o dependientes también? Pues aquí puede entrar el producto cruz en juego, porque si tenemos ángulos como 0 grados o 180 grados, el producto cruz es cero, porque el seno de 0 grados o de 180 grados es cero, lo que hace que el producto cruz entre dos vectores que tengan un ángulo de 0 grados o 180 grados sea cero. Por lo que si nosotros tomamos el producto cruz entre dos vectores y el resultado nos da cero, sabremos con seguridad que dichos dos vectores son paralelos. Y si el resultado es diferente de cero, dichos dos vectores no serán linealmente dependientes, sino que serán linealmente independientes. Como evidencia de esto, podemos ver el cálculo del producto cruz entre v y u. Aquí está este valor e, que es igual a cero. Y en este ejemplo de estos dos vectores que tienen entre sí un ángulo de 180 grados, el producto cruz es cero, porque son paralelos o linealmente dependientes. Si yo cambio el vector u, deja de ser cero este producto cruz. Y cuando es diferente de cero, significa que los dos vectores son linealmente independientes. Hemos llegado al final de la explicación. Aquí tienes un resumen con las fórmulas más importantes que vimos durante esta clase. Espero que te haya servido el video. Dale like, compártelo y déjame un comentario si quieres que explique otro tema. En la descripción del video dejaré los links de la página interactiva con GeoGebra para que tú mismo experimentes los temas que vimos hoy con vectores. Nos vemos en un próximo video.